Dale, gracias. Están viendo la presentación, ¿cierto? O sea, ahí ven la pantalla compartida o no la ven. Sí, sí, sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, hola chicos, chicas, espero que estén muy bien. Buenos días para todos y para todas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que fue el Imperio Bizantino dentro de la Edad Media. Cabe destacar y les quería comentar que pues como tal, esta es la primera clase que yo les voy a dar propiamente, o la primera clase que voy a dar propiamente dentro de Comunidad Búho. No sé si les comenté en la inducción, creo que sí, pero pues yo no hice el proceso común de mochuelo, monitor y luego tutor, sino que directamente entré por su tutora y mi compañera Camila. Entonces, no, pues nada, estoy muy emocionado, la verdad, les preparé con muchísimo cariño la clase de hoy. Está llena de muchos memes, entonces creo que se van a reír mucho y pues por mnemotecnia puede que hasta aprendan ahí bastante y les quede más grabado lo que les traigo. Y no, pues nada, espero que la disfruten tanto como yo y ya saben que si tienen preguntas pueden escribir en el chat, pueden pedir la palabra y pues se toman el momento para que resolvamos la inquietud que tengan. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Para el Imperio Bizantino, como les mencionamos la clase anterior, hay que tomar en cuenta que pues, el Imperio Bizantino realmente es parte de lo que fue el antiguo Imperio Romano, ¿no? Recordemos que el antiguo Imperio Romano se dividió en dos, en un momento, ya en su última etapa, por decirlo así, o en sus últimas etapas, y las dos partes fueron Occidente, que era la parte de la península ibérica, o pues sí, más cercana a la zona de Europa que da con el Océano Atlántico, y la parte de Oriente, que pues estaba un poco más cerca a lo que era el norte de África y la parte de Asia, ¿no? Ahí cerquita creo que ese es el mar, ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, más cerca de esta zona donde está Egipto, Israel actualmente y demás, ¿vale? Entonces, las etapas del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente las podríamos dividir en cuatro, o yo se las traje divididas en cuatro. La primera la podríamos llamar Nace una estrella, que es cuando Constantino en el 324 empieza la construcción o bueno, más que la construcción, el traslado de la capital de Roma a la antigua ciudad llamada Bizancio, que pues se va a pasar a llamar Constantinopla. Esa parte es importante porque Constantinopla va a ser en un futuro la capital del Imperio Romano de Oriente y pues va a ser un factor clave ya que es una ciudad especial. La segunda parte viene con lo que yo llamo crónica de una caída anunciada, ya que es cuando el imperio se divide en dos. Eso fue durante el mandato de Teodosio, si mal no estoy, creo que sí estoy en lo correcto. Y pues se da la separación definitiva entre lo que es Oriente y Occidente. Teodosio divide el territorio, Occidente pasa a estar en manos de su hijo Honorio y la parte de Oriente pasa a estar en manos de su hijo que en este momento se me escapa el nombre, qué pena con ustedes, pero pues bueno, en este momento digamos que yo le llamo crónica de una caída anunciada porque aquí empieza un poco la problemática que enfrenta el Imperio Romano de Occidente con las invasiones bárbaras que pues están azotando al territorio constantemente, ¿no? Entonces, eso ya recordarán de pronto lo que su tutora Camila les había explicado en clase, fue un gran causante para que finalmente el imperio cayese en la otra fecha, que es el 472 después de Cristo. En esta fecha oficialmente cae el Imperio Romano de Occidente y esta fecha la llamo el Imperio Bizantino contraataca, ya que si bien cayó el Imperio Romano, no cayó el Imperio Romano en su totalidad. Recordemos que precisamente el Imperio Romano estaba compuesto por las dos partes y que mientras que el Imperio de Occidente estaba por allá en la verga padeciendo, por su lado el Imperio
Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que podríamos considerar que aquí inicia más o menos el Imperio Bizantino propiamente, pues está en una época de crecimiento y pues de desarrollo común. O sea, no enfrentaron los mismos problemas como tal, a diferencia del Imperio Romano de Occidente, que pues en ese momento cayó. Y pues como todo en la vida no es para siempre, llegamos así después de alrededor de unos más o menos mil años o 1100 años, bueno, tomando en cuenta desde el momento en el que nace Constantinopla, a lo que yo llamo al pavo le llegó su Nochebuena, y es el momento en el que finalmente el imperio cae a manos de los turco-otomanos, que se toman Constantinopla en mayo de 1453. Entonces, tomen en cuenta estas fechas, yo las considero fechas claves, entre lo que es, esperen un momentico, voy a activar ya, entre lo que es el 472 y 1453, hay también periodos, ¿no? O sea, está el periodo de la dinastía Justiniano, o la dinastía Justiniana, si no me equivoco con el nombre. Viene después una época que es como lo que se podría llamar la Edad Oscura para el Imperio Bizantino. Luego viene una época de renacimiento. Luego viene una época que tiene como característica conflictos entre la Iglesia en Oriente y en Occidente, con la figura del Papa. Y pues bueno, luego vienen otros periodos de inestabilidad, de estabilidad, hasta que finalmente en 1453 la ciudad cae a manos de los turco-otomanos. Entonces, pues quédense con esas fechas, son fechas claves, no son tan difíciles de recordar y pues son muy importantes en cada una en un aspecto diferente. Entonces, antes de seguir, quiero traerles estas preguntas orientadoras para reflexionar un poco en torno a lo que fue la Edad Media. Y la Edad Media tanto en general como para el caso del Imperio Bizantino. La primera es que pensemos en qué tanto se terminó realmente el Imperio Romano en el siglo V, ¿sí? Normalmente desde la historia, como les habíamos comentado en las clases anteriores, uno dice, no, pero es que en este año ya se acabó esta época y ya luego siguió la otra y no sé qué. Pero pues como ya habrán aprendido en sus diferentes clases, esto no es tan así, ¿no? O sea, siempre hay un poco de una etapa metida en la otra. No hay una etapa totalmente nueva, sino que en cada una perdura un poco de la época anterior. Y pues no es la excepción para la Edad Media precisamente. Si bien es cierto que la época antigua se considera como una época totalmente diferente, donde el imperio griego, el imperio romano, los otros imperios en Asia o en África y tales, pues esto no es tan así, porque mucho del imperio romano va a perdurar a lo largo de la Edad Media, tanto en el imperio en Occidente como en Oriente. Y esto también lo menciono porque el imperio bizantino tenía la característica de que sus habitantes seguían concibiéndose como romanos. Conservaban ciertos elementos políticos y sociales que heredaron de Roma durante la época antigua romana, y pues no son tan diferentes. Entonces, digamos que la Edad Media no tiene tanto de Edad Media. Y de hecho un dato curioso es que los bizantinos o las personas del Imperio Bizantino nunca se concibieron a sí mismas de esa manera. Ese es un término que es acuñado dentro de la historia alrededor del siglo XVI o XVII. Entonces son aspectos para tener en cuenta. Y pues lo mismo, la segunda pregunta es esa: ¿qué tanto hay de Roma en el Imperio Bizantino, no? Porque pues por otro lado, si bien es cierto que el Imperio Bizantino y Constantinopla y el territorio en general de Oriente estuvo marcado por la herencia que le dejó Roma, esto no fue exclusivamente así, ya que Bizancio, que es la ciudad donde se fundó Constantinopla, es una ciudad que antiguamente pertenecía a Grecia, ¿sí? Es una ciudad griega, una antigua ciudad griega. Y en este sentido, digamos que Constantinopla va a tener una particularidad, y es el hecho de que allí van a converger elementos tanto de la cultura romana como de la cultura griega, específicamente o bueno, principalmente en lo que es el idioma, ya que si bien es cierto que
Roma tenía como uso el latín. Digamos que en Oriente esto va a ser una excepción, y en Constantinopla y en el Imperio Bizantino se van a adaptar muchos elementos de la cultura helenística y también del idioma griego, que va a ser el idioma que se va a usar en el territorio. Y por último, pues esto ya es una pregunta general que les planteo para lo que va a ser la Edad Media, es qué tanto se diferencian entonces realmente la Edad Media y la Edad Antigua Romana, lo que les mencionaba en un inicio, ¿no? O sea, qué tanto se terminó realmente el Imperio Romano en el siglo V. Y es como observar qué tanto persisten muchos elementos de la cultura romana en la Edad Media. Tratemos de pensarlo en que no son tan diferentes como les dije antes, sino en verlo en elementos como, por ejemplo, el código romano, o sí, como las leyes romanas y la manera en la que concebimos al Estado desde Roma o la antigua Roma, y veamos que pues realmente no son tan distintos, ¿no? O sea, siempre hay una necesidad de ostentar el poder absoluto o de imponer sí, como un mandato completo sobre los territorios, y pues en esto no se van a diferenciar mucho los augustos o los emperadores de Roma con los reyes de la Edad Media. Entonces, pues planteemos eso también como para ver la historia desde un sentido más crítico. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar por las partes respectivamente que les mencioné. La primera sería la de Nace una estrella, o pues también se podría llamar Constantinopla, mis primeros pasos. Entonces, recuerden que después de pues, ciertas dinastías que hubo en Roma alrededor del siglo I y el segundo, la última dinastía que existió fue la de la dinastía Severa, que finaliza con la muerte de Alejandro Severo a manos de los militares romanos de aquella época. Entonces, lo particular de esta época es que se da la conocida crisis del siglo III, que fue una crisis de 50 años, alrededor de 50 años, ¿sí? Entre el 325 y el 225 y el 280 y algo, aproximadamente, 90 y algo creo, sí, como hasta el 90 y algo, hasta el 94 si mal no estoy. Y pues fue una crisis caracterizada por el hecho de que como esta gente, o sea, los altos cargos militares, se estaban peleando el control y el dominio absoluto del territorio romano, pues esto descuidó las fronteras romanas, ¿no? Recordemos que Roma había llegado a un punto de expansión increíble, o sea, Roma conquistaba, o bueno, estaba presente en gran parte de lo que era la península ibérica, ¿sí? El norte de África y Asia, sin contar, pues, bueno, la zona de Europa donde estaba ubicada el territorio romano propiamente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un territorio muy grande? Pues, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto fue lo que pasó con el territorio romano. Y esto se vio acrecentado cuando los militares descuidaron las zonas fronterizas, porque pues siempre estaba el problema de que los bárbaros o los pueblos extranjeros estaban golpeando constantemente el territorio en sus fronteras para lograr entrar a esas tierras, ¿no? Y pues esto sumaba al hecho de que una anarquía completa y un despelote a nivel interno, porque pues esta inestabilidad provocó entradas y presiones por parte de los pueblos extranjeros. Se produjo también una crisis a nivel económico, a nivel político y a nivel social. O sea, a nivel social y político porque prácticamente no se sabía quién estaba mandando ahí. O sea, eso era un despelote completo, no se tenía una idea de quién tenía, digamos, el mando. A nivel económico, porque pues obviamente las invasiones de pueblos extranjeros van a dificultar un poco las actividades comerciales y las actividades económicas que normalmente se daban, y pues social por lo mismo. Hay un nivel de empobrecimiento muy grande, las ciudades empiezan a empobrecerse, hay un proceso de ruralización, que es una vuelta al campo básicamente porque pues en la ciudad no hay nada que hacer, y pues sí, es un periodo de bastante anarquía. Entonces esto cambia cuando llega el señor Diocleciano, quien pues digamos que trae cierta estabilidad al territorio e implanta el modelo de la tetrarquía. La tetrarquía básicamente va a ser el gobierno de 4 personas, ¿sí? 2 Augustos y 2 Césares, que van a ser, digamos, herederos al puesto de Augusto en cierta medida. Esto comienza con una división no de tetrarquía, sino de diarquía,
¿sí? Al inicio es Diocleciano y Maximiano, son los que, digamos que van a gobernar en el territorio de Occidente y de Oriente respectivamente. Y luego se va a convertir en la tetrarquía, ya que pues van a existir dos Césares, uno en Oriente y Occidente, que van a ser, para este caso, Constantino como César y Galerius como César. ¿Listo? Entonces, pues básicamente el territorio estaba partido más o menos por aquí o por aquí, podríamos decir. Y pues posteriormente con la tetrarquía se va a partir en estos colores que ven, ¿no? Ahí respectivamente en la imagen. Entonces, pues, ¿qué pasó? Diocleciano, digamos que logró traer cierta estabilidad al imperio, chimpa, o sea, bacano, ya como que por fin había, ay, perdón, por fin había un periodo de paz, relativamente hablando, pero pues esto no fue así porque, o sea, esto no fue tan así porque en un momento Diocleciano abdicó al trono, o sea, voluntariamente decidió dejar el trono y pues esto trajo una inestabilidad política del berraco, porque pues claro, ahora Diocleciano no estaba, que pues es quien había organizado todo este proceso de apaciguamiento, y pues hubo una pelea y unas disputas por quién iba a ostentar el poder realmente. Entonces pues ahí eso fue un conflicto grande entre Constantino, entre Galerius, Maximiano, posteriormente Diocleciano volvió a entrar ahí y pues bueno, eso se convirtió en un despelote, con eso les digo todo. Eso prácticamente pasó en un punto de una tetrarquía a una heptacría, por decirlo de alguna manera, que pues eran 7 pelagatos ahí mirando quién se metía en el trono. Y pues todo esto desencadenó enfrentamientos en los cuales al final digamos que salió victorioso Constantino, ¿no? Entonces Constantino logró conseguir el poder completo y absoluto de Roma, que pues ahí digamos que este meme lo ejemplifica un poco mejor. Y como resultado, pues Constantino se convirtió en emperador absoluto de todo el imperio romano. Entonces, esto trajo como característica que pues, Constantino aplicara ciertas medidas especiales en el territorio, entre las cuales fue, digamos que, oficializar la religión católica a través del Edicto de Milán, en el 313, eso fue más o menos. Recuerden que los cristianos siempre habían sido, bueno, no siempre, pero constantemente eran perseguidos en Roma por esta creencia, ¿no? Y eso se vio, digamos que en su punto más fuerte con Diocleciano, porque Diocleciano fue como la persona más sanguinaria con los cristianos y realizó muchas persecuciones a estos. Entonces, pues básicamente Constantino hace todo lo contrario. Constantino, digamos que tiene una visión muy distinta con lo que es el cristianismo y por esto mismo decide, a través del Edicto de Milán, hacer oficial la religión y pues por el contrario antes perseguir a creencias paganas y pues a cualquier pensamiento hereje, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué tiene de particular que el cristianismo como que haya sido aceptado en este sentido si antes era perseguido? Pues aquí hay un punto que yo leí en algún lado y me pareció interesante, y es que piensen en cómo tanto el cristianismo como el islam son religiones que prometen una vida después de la muerte, ¿no? O sea, si yo vivo en un territorio o en un contexto donde constantemente me puedo estar muriendo por enfermedades, porque unos bárbaros entran a mi casa y me hacen un corte de corbata y me sacan, mejor dicho, todo. O pues sí, si vivo en una situación de empobrecimiento, pues lo más común es que yo desee una vida más allá de la que ya tengo, ¿no? Y pues esto lo ofrece claramente el cristianismo. Y pues más en un periodo de guerras donde cualquier momento me puedo morir porque una flecha, no sé, llegue salvajemente por la espalda y me mate. Entonces, pues digamos que en cierta medida esto, junto a causas políticas, puede llevar a que Constantino oficialice la religión cristiana en el territorio romano. ¿Listo? Entonces, pues otra característica de Constantino es que fue el fundador de Constantinopla, como ya les mencioné, la ciudad que pasa a ser capital del Imperio Romano, y pues esto lo hace en la antigua ciudad conocida como Bizancio, que era una ciudad griega.
Entonces Constantino pasa a fundar la capital, perdón, pasa a fundar Constantinopla en el territorio romano de Oriente y después la convierte propiamente en capital. Esto fue entre el 324 y el 330. Ustedes pueden encontrar en algunos lugares que Constantinopla se fundó fue en el 324. En otros lados pueden encontrar que la fecha oficial es desde el 330, pero pues digamos que desde el 324 se inicia lo que es la construcción o... Sí, sí, como la construcción propiamente del territorio, y en el 330 ya podríamos decir que se inaugura, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, aquí el meme lo muestra, ¿no? Constantinopla pues va a pasar a ser una ciudad muy especial y va a tener durante mucho tiempo, durante muchos siglos, un carácter particular. Entonces, bueno, después de esto viene lo que es el segundo periodo, que yo llamo Crónica de una caída anunciada, porque pues básicamente todo se va a empezar a ir al carajo acá. Esto va a llegar un señor que es Teodosio I, quien definitivamente va a dividir el territorio, va a decir no más, hasta aquí llegué, ya estoy harto, que se jodan todos, y va a dividir el territorio definitivamente en dos. Teodosio también era un emperador o un gobernante muy afín al cristianismo, persiguió bastante también a otras creencias paganas y pues tuvo una obsesión muy grande con esta religión. Y posterior a su muerte, el territorio se dividió en dos. Entonces, pues no sabemos o no podríamos decir a ciencia cierta qué tan buena idea fue esto, porque pues por un lado siempre estaba el problema de tener el control absoluto sobre un montón de territorios y tierras a las cuales era muy difícil llegar en esa época a caballo. Eh, pues la otra opción era cruzar a través de embarcaciones, pero pues esto también podía ser conflictivo. Y pues por el otro lado estaba la opción de que si se dividía, pues también esto iba a causar posibles dificultades en cómo se administrase cada parte, ¿no? Entonces, pues aquí el meme nos da la visión clara de que tal vez esto no se pensó mucho si iba a ser una buena idea o no, y es porque el carácter de la invasión de los pueblos bárbaros o pueblos extranjeros a Occidente siempre estuvo presente. Siempre fue un elemento que estuvo ahí, nunca se fue, tanto en Occidente como en Oriente, pues hubo varios azotes por parte de pueblos extranjeros y digamos que esto se vio mucho más acrecentado en mayor medida en el territorio de Occidente, ¿no? Entonces, pues mientras que poco a poco el Imperio Romano de Occidente se estaba yendo a la verga, el Imperio Romano de Oriente pues estaba ahí, normal, pues tampoco estaba tan así, o sea, no es que en serio estuviese así relajado de la vida, pero pues digamos que no vivió tantos conflictos con invasiones a como el Imperio Romano de Occidente sí lo hizo. Muchas de las tribus o pueblos que invadieron el Imperio Romano de Oriente, digamos que lograron ser en cierta medida controladas o vencidas o fueron desviadas hacia Occidente y pues siguieron derecho y claro, imagínense, toda esa vaina ya acumulándose, pues la estalló a la cara a los pobres romanitos de la península ibérica. Qué pecado. Y pues esto fue llevando a la posterior caída del Imperio Romano de Occidente. Algunos siglos después, la división que hizo Teodosio I, por si lo quieren anotar, se hizo en el 395, que es cuando parte el territorio en dos, para su hijo Honorio en Occidente y para su otro hijo en Oriente. Y pues casi que unos 70 u 80 años después, esto desencadenó la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, pues aquí tenemos la imagen de las invasiones de... Qué pena con ustedes, esperen. Ya. Aquí tenemos una imagen que, pues, digamos que permite visualizar mejor cómo eran las invasiones de distintos pueblos extranjeros a Oriente y a Occidente. Por un lado, pues vean que por acá hay invasiones por parte de godos, ostrogodos y visigodos, pero pues no son tantas a diferencia de todas las invasiones que están azotando al imperio de Occidente, ¿sí? Veamos cómo pues entran por un lado francos, vándalos alanos, visigodos también por esta parte del territorio,
burgundios, perdón, y pues básicamente todo esto va a terminar desestabilizando esta parte del imperio que va a llevar a su caída, como ya lo mencioné. Entonces, bueno, ahí espérenme que la presentación no está pasando. Ya. ¿Qué nos queda aquí de lección? Que expandir nuestro imperio hasta el punto en el que debemos fraccionar su administración política y se termina convirtiendo y se termina dividiendo por invasiones y mala gestión no es algo stonks. O sea, no es buena idea. Si algún día tienen su imperio, no vayan a expandirse tanto, no sean tan ambiciosos, sean humildes, por favor, lo que le falta un poquito a Roma. Y si van a ser gobernantes, entiendan que no es buena idea tener un territorio tan grande si no tengo una capacidad tan buena de llegar a todos lados. Esto es algo que curiosamente se repite mucho en distintas épocas de la historia, eh, tanto con el Imperio Romano como con otros imperios o con otras potencias, por decirlo así, en cierta medida. Como por ejemplo lo podríamos ver en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, perdón. Alemania pues estaba atacando por todo lado en Europa, estaba por allí intentando entrar a Rusia, estaba intentando pasar más allá de Francia después de que ocupó Francia, y pues bueno, eso querían ir por todo lado y al final no hicieron un carajo y en parte por eso perdieron, en parte por eso. Y pues también lo podemos ver un poco con, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, ¿no? Bonaparte hizo una expansión muy grande a través de Europa, pues también quiso ocupar un montón de tierra, pero pues, como les dije al inicio, el que mucho abarca, poco aprieta, y Napoleón no fue la excepción, y pues lo podemos ver también cuando intentó ir hacia Rusia, ¿no? De hecho, hay un mapa muy curioso, muy chévere visualmente de ver, que muestra una línea de tiempo en donde se expone la ida de Napoleón desde Francia hasta Rusia. Entonces, la línea al inicio es gordita, bueno, la flechita que expone eso es gordita al inicio, que representa el número de soldados que Napoleón llevaba, y a lo largo que avanza, se va volviendo más angosta porque pues muchos soldados van muriendo. Y en un punto llegan a Rusia, pero, bueno, estaban cerca de Rusia, pero se tienen que devolver porque pues prácticamente todos los soldados estaban muriendo, y pues muestran la línea de vuelta y se vuelve más delgadita. Entonces, es muy curiosa esa ilustración, o bueno, ese mapita, por decirlo así, porque pues expone de muchas maneras cómo se dio esta caída, ¿no? Para los que quieran estudiar arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, de pronto eso les puede llamar la atención. Es interesante ver. Si quieren que se los pase, me dicen y pues se los roto. Y pues bueno, hasta acá básicamente están los antecedentes del Imperio Bizantino y de lo que llevó a la supuesta, ¿no?, caída del Imperio Romano. Quería preguntarles, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Algo que quieran que les repita? ¿Una fecha, personaje? ¿Algo que quieran que explique de nuevo o algo así? ¿O podemos seguir? Cualquier cosita, si hay algo escrito en el chat, pues me dicen, porque no estoy viendo el chat por lo que estoy haciendo la presentación. Bueno, creo que no hay Si preguntas, algo ¿no? yo le busco. ¿Cómo, Manuel? Si hay... Ah, sí hay. Bueno, ¿cuál es la pregunta? No, que si hay algo, yo le aviso. Ah, vale, está bien. Les voy a pedir un momentico, me voy a servir agua que me está doliendo un poquito la garganta. Y mientras tanto, si quieren ahí, relájense un tris y ya vuelvo. Vale, entonces sigamos. Esta tercera parte, que le puse como título El Imperio Bizantino contraataca, digamos que este nombre se debe a lo que
se llevó a cabo durante la dinastía de Justiniano y es el deseo de restaurar Roma, ¿no? Digamos que en cierta medida esto fue algo que se quiso hacer. Entonces, después de que cae en el siglo V el Imperio Romano de Occidente, pues el Imperio Romano de Oriente sobrevive y luego de unas dinastías llega el señor Justiniano que pues quiere llevar a cabo la reconquista de esos territorios perdidos, ¿no? Debido a las invasiones bárbaras y tales. Entonces, algo que les quiero mencionar antes es que, pues como dije en un inicio, o bueno, no sé si lo mencioné o no, pero el caso es que el Imperio Bizantino no es tan bizantino. El Imperio Bizantino se llama así porque unos señores decidieron colocarle este nombre debido a la capital que tenía, que antiguamente se llamaba Bizancio. El Imperio Bizantino no deja de ser parte de Roma después de que cae el Imperio Romano de Occidente, y la entrada a la Edad Media no implica que la esencia romana se pierda. De hecho, muchos de sus habitantes se seguían concibiendo como romanos y no se llamaban bizantinos. Para ellos, pues eso seguía siendo Roma, no se llamaba diferente, o sea, Roma seguía existiendo. Y pues asimismo, digamos que también otros, otros pueblos u otras zonas los consideraban incluso territorios griegos, o lo llamaban ciudad griega, a la zona del Imperio Bizantino y a Constantinopla. Entonces, pues dense cuenta que la historia no es siempre como nos la cuentan, de que no, eso ya se acabó y después la Edad Media y todo se volvió muy oscuro, muy triste, muy tétrico, muy gris, odiamos la vida y no sé qué. No, eso no es tan así. Y pues con eso en cuenta, tomando eso en cuenta, hay que ver ciertas características que tuvo la sociedad romana de Oriente o la sociedad bizantina, que son tres particulares. La primera es la religión, era profundamente cristiana. De hecho, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente va a ser parte de lo que se llama el cristianismo ortodoxo o la iglesia más ortodoxa, la parte más ortodoxa de la iglesia, y pues sus creencias van a ser profundamente cristianas. Ahora, por parte del idioma, pasa algo curioso como ya les mencioné, y es que los bizantinos no hablaban latín. Constantino no hizo uso propiamente del latín en esta zona cuando se convirtió en emperador absoluto o en monarca absoluto, sino que pues ahí se siguió hablando griego. Y de hecho el griego persistió mucho y terminó sobreponiéndose al idioma latín, que si bien se hablaba, pues no era mucho, y en un punto se abandonó completamente. Y pues en lo político, la estructura estatal era una estructura también profundamente romana. O sea, como les digo, de ahí se heredaron muchos elementos de la antigua Roma, y pues debido a esto es que no deberíamos pensar esta parte de la Edad Media como algo tan diferente de lo que fue la antigua sociedad romana, ¿no? Bueno, en lo político o en lo jurídico, digamos que cuando llegó la dinastía de Justiniano, este señor hizo algunas cosas en particular. Una de ellas fue crear esto que ven ahí, que pues se conoce como el Código Justiniano. El Código Justiniano era una compilación de toda la obra jurídica clásica romana que existía. Entonces, pues este señor agarró todas estas leyes que habían hasta el momento, que se habían traído desde Constantino, y las recopiló en este corpus que ven ahí. Ahí modificó algunas leyes y pues como que simplificó otras para que fuesen más fácil de leer, y este documento digamos que contiene gran parte de lo que en cuanto a leyes y en cuanto a lo jurídico, a la justicia, compete a Roma en su momento, y es una muestra bastante grande de cómo era esta dinámica en el plano político de aquel momento, y eso se lo debemos pues al señor Justiniano. Y pues de esta manera, digamos que el Imperio Bizantino crece, ¿no?
Con Justiniano el imperio pues está en una época de buen esplendor, donde se juntan el cristianismo, la cultura griega y la organización estatal romana. Sin embargo, pues se añadió el ingrediente secreto por accidente, que son las invasiones bárbaras y de pueblos de Asia. Esto nunca va a dejar de estar presente en la Edad Media, o sea, siempre va a haber un conflicto por la tierra en el periodo del medioevo, y esto no va a discriminarse de la antigua Roma o de la época antigua. Entonces, pues básicamente, como ya les mencioné, Justiniano lo que quería hacer era reconquistar estos terrenos, ¿no? Cayó el Imperio Romano de Occidente, vinieron algunas dinastías y después en el siglo VI llegó Justiniano y dijo, ni mierda, vamos a reconquistar los territorios que perdieron los compas de Occidente, los panitas de Occidente, y vamos a hacer que el Imperio Romano sea grande de nuevo, así como pues lo ven acá. Y pues el tipo muy decidido se fue a reconquistar lo que se había perdido. Eh, Básicamente, ay, perdón, Justiniano buscó recuperar territorios en tres zonas particulares, que son el norte de África, Italia y la parte sur de lo que es España, ¿sí? O sea, el man primero se fue para África y allá intentó reconquistar los territorios que habían sido perdidos, lograron imponerse y tales, y bacanísimo. O sea, recuperaron allá todo. Después se fueron a Italia, libraron lo que era Roma del dominio de unos pueblos bárbaros que habían ahí, y pues digamos que se ocuparon de nuevo con la antigua capital del Imperio Romano, ¿no? Y posteriormente decidieron irse hacia lo que era el sur de España, y pues en esta zona también intentaron recuperar, lo lograron, muy bacano, pero pues había un problema. Y es que toda esta movida, toda esta lucha por recuperar las tierras costó plata. O sea, eso no fue gratis, que, ay, vengan, vamos allí a liberar esta zona y, bueno, vamos. No, o sea, como siempre, eso responde también a intereses económicos y políticos. Pues en este caso, Justiniano, digamos que logró recuperar una gran cantidad de tierras, pero a un costo muy grande. Y es que el man no se pilló que, pues, mientras que él conquistaba, también intentaban entrar al territorio oriental de Roma, lo cual, pues, se vio evidenciado en los distintos azotes que sufrió esta parte de Roma por parte de los persas y los árabes, que, bueno, principalmente los árabes, que intentaron entrar al territorio y hacerse con la capital como con el imperio en general. Y pues esto provocó que el hecho de que se intentasen recuperar esas tierras, junto al hecho de que se estuviesen defendiendo de las invasiones que venían desde la zona de Asia o de Oriente Medio, finalmente llevase a una ruina o a, sí, a una crisis económica al Imperio Bizantino. Y pues Justiniano lo hiciste muy bien, muy chévere, se reconquistó una gran parte del territorio, pero pues a costa de esta crisis, ¿no? Entonces, o sea, digamos que fue un poco contraproducente, porque el mismo deseo de reexpandir el territorio, de reconquistar lo perdido, llevó a que casi se fuese al carajo y desapareciera. Y de hecho fue así. Después de después de esta crisis que se vivió, eh, vino lo que se podría llamar una etapa oscura en la historia del Imperio Bizantino, ya que tomen en cuenta algo, y es que esto se dio en el siglo VI, o sea, en el 500 y pucho, entre el 550 y el 600, y que después en el siglo VII va a nacer una religión que todos conocemos y hemos escuchado, que es la religión del Islam o el islamismo. Y pues el islamismo nace desde territorios de Asia, a través de los árabes, que pues básicamente lo que sucedió es que Mahoma logra unificar a distintos pueblos árabes que estaban en guerra, y comienza la expansión del Islam, ¿no? Entonces, por un lado la crisis en el siglo VI, y por otro lado, al siglo que viene, la expansión del Islam.
O sea, eso no son como cosas muy buenas cuando se juntan porque, pues claro, si apenas estás saliendo de una crisis, no vas a querer que tu territorio sea invadido por árabes que van a implantar de paso una religión diferente o que quieren expandir su religión por toda Europa. Y pues esto llevó a que entre el siglo séptimo y el siglo noveno se viviese una etapa muy difícil para el territorio bizantino y sí, se atravesase por un periodo de crisis que es conocido como una etapa oscura en el territorio de Bizancio. Entonces, pues, o sea, ¿a qué costo? ¿A qué costo se recuperó todo eso? Ahí les dejo la pregunta. Y pues bueno, aquí está lo que les comenté. El imperio bizantino logró expandirse y después viene este señor llamado Heraclio, bueno, no este señor como tal, sino que viene un señor llamado Heraclio que logra echar a los persas que estaban invadiendo el territorio después de toda esta expansión que hizo Justiniano, porque pues Justiniano ahí ya murió, hubo otras personas y luego llegó Heraclio. Y luego de sacar a los persas, va a venir lo que les comento, el imperio musulmán que está creciendo y que se está expandiendo. Y pues en un futuro, varios siglos después, van a llegar los turco-otomanos, que son los que le van a dar caída al imperio bizantino con la toma de Constantinopla y pues, sí, con la ocupación y toma de Constantinopla. Entonces, pues esta parte va a ser una parte no tan buena para el imperio como tal. Bueno, aquí esta última división o esta última etapa del imperio, que es la que les comento que es al pavo le llegó su Nochebuena, la voy a dejar para el final porque el elemento de la caída de Constantinopla es lo que va a marcar, entre otras cosas, la caída o el fin de la Edad Media. Entonces, me parece que esto propiamente se los voy a poder explicar mejor en el final de las clases de Edad Media que tengamos en el curso. Lo puedo explicar yo o pues alguien más también puede dar esa parte. Pues básicamente lo que pasó ahí fue que los turcotomanos se estaban expandiendo y estaban presionando muy fuertemente los territorios de Constantinopla y del Imperio Bizantino. Y pues en un punto, luego de 2 meses de luchas y de intentar atravesar las murallas del imperio, que por cierto, también al que le llame la atención y sea de arquitectura, por ejemplo, podría mirarse lo que fue el papel de estas murallas para detener las invasiones. O sea, esas murallas por 10 siglos detuvieron las invasiones que existían en el territorio y sirvieron como una forma de frenar, digamos, las posibles crisis que hubiesen existido si los pueblos extranjeros hubiesen entrado a la capital. Entonces, pues luego de mucho tiempo los otomanos logran sobreponerse a todas estas dificultades que podrían haber existido y después de 2 meses entran a Constantinopla y se toman Constantinopla. Y pues esto marca la caída del imperio y por ende marca también la caída de lo que fue el periodo de la Edad Media. Vale, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o hay algo que quieran saber? ¿Algo que los aqueje o algo por el estilo? ¿O no hay ninguna pregunta por acá? Bueno, creo que no hay preguntas. Emanuel, no sé si tú quisieras... ¿Cómo? Perdona. Sí, hay un comentario que ¿Qué dice dicen? que los turcos llegaron con cañones. Y hay una Ah, pregunta de Katy ok. que dice, ¿quién fue Cómodo? Cómodo. Uy, esa parte te la quedo debiendo. Eso creo que corresponde hacia el siglo noveno, hacia el siglo X de lo que fue el Imperio Bizantino. No estoy seguro realmente, pero creo que corresponde a esa zona, o si no a lo que fue la última etapa. Sin embargo, eso pues se puede consultar y se puede traer a explicación al final del curso o bueno, en las próximas clases. O sea,
Lo que yo les planteé acá no fue como tal toda la historia del Imperio Bizantino, porque tomen en cuenta que es que son 10 siglos y 10 siglos pues es algo complicado de compactar en poquito tiempo y en una sola clase, claro. Sin embargo, sí les quería mostrar ciertos antecedentes porque el Imperio Bizantino pues fue bastante importante en la historia de tanto de Roma como de la Edad Media, al ser un imperio tan grande. Entonces, pues aquí lo que les quería mostrar eran los antecedentes para su existencia y problematizar a sí mismo ciertos aspectos que normalmente uno no, como que no cuestiona acerca de estas etapas de la historia, ¿no? Entonces, pues no te preocupes que igual eso se puede explicar más adelante y te resolvemos la duda. Pero pues por ahora lo que quería traerles era esto. ¿Hay alguna otra pregunta o inquietud? ¿O no hay más preguntas? Emanuel, no sé si tú quisieses añadir algo después de lo que yo dije o si quisieses complementar con otra información mientras tanto, o si crees que así está bien por ahora. No sé, yo creo que está chévere. Así. Vale, listo. Entonces, chicos, chicas, vamos a hablar ahora de algo que ustedes ya saben, y es que el examen ya no va a ser el de la Nacho, sino que se va a entrar por ICFES, ¿no? Entonces, yo sé que de pronto esto por un lado pudo causar como un poquito de decepción en algunos o en algunas, por otro lado, pues para otras personas pudo haber sido una buena noticia. Y pues me imagino que siempre deben tener la pregunta de, bueno, ¿y ahora cómo vamos a aprender, cómo nos van a enseñar o cómo nos van a evaluar? Si el ICFES es diferente al examen de la Nacho. Pues en efecto el ICFES es diferente. Eh, el ICFES, digamos que evalúa componentes distintos o competencias distintas. El examen de la Nacho es un poco más complicado y tiene un componente crítico más grande. Sin embargo, digamos que el ICFES pues no es tan así. Esto es lo que lo hace un poco más, como más enfrentable, ¿no? O sea, es más fácil en ese sentido poder irse a hacer el ICFES que el examen de la Nacho porque pues el examen de la Nacho tiene una complejidad mayor. Y tomando en cuenta eso, pues yo me tomé el tiempo de traerles una pregunta tipo ICFES que yo mismo elaboré y que les voy a plantear para que ustedes evalúen cómo están en cuanto a nivel de qué tanto lograron recoger o aprender los temas que les fueron enseñados, qué tanto pues saben leer las preguntas, o sea, también digamos que siempre va a estar presente el componente de qué tan buen lector es uno y asimismo pues el componente de qué tan bien logro llegar a la respuesta, ¿no? Las preguntas de, perdón, las respuestas del ICFES tienen, tienen algo particular que pues les voy a explicar después de que veamos esta pregunta. Entonces, les voy a pedir el favor de que leamos esta pregunta y pues se tomen unos minuticos, puede ser un minutico para responder y después de esto les voy a explicar un poco la dinámica que tienen las respuestas del ICFES, cómo saber enfrentarse a ellas de una manera más sencilla. Entonces, ¿hay alguien que me quiera ayudar a leer la pregunta o que me pueda colaborar con la lectura de la pregunta? Chicos, no me dejen morir. ¿O quieren que yo la lea? Bueno, voy a asumir que ustedes ya la están leyendo y a las 8:07 eh, les pido que me respondan.
Sean muy honestos al responder, ¿no? Bueno, ¿ya leyeron? ¿Ya respondieron? ¿Ya saben cuál es la respuesta? Los que ya tengan la respuesta vayan mandándola por el chat. Escriban A, B, C o D. O escriban, no entendí nada, profe, ayuda. Tutor, señor tutor, colaboren. A mí me gusta estar contigo en esa clase. Bueno, ¿hay alguien que se quiera animar a decir cuál es la respuesta correcta? O que me diga por qué cree que la A, la B, la C o la D es la respuesta correcta. Chicos, la idea es que participen. Pero tú estás pendiente, Ani. Yo tengo que hacer esto. Jimena, tú dices que la A porque crees que es la A. Si quieres y si no tienes problema en abrir el micrófono y explicar, pues estaría genial. Vale, aquí varias personas están diciendo que la A. ¿Alguien quiere hablar y decir por qué creen que es la A? ¿Quién más dice? ¿Cómo van a hacer en el ICFES? No van a responder. O bueno, los que lo van a presentar, los que no, no. Pero a ver cómo van a hacer. O cuando tengan previos, ¿cómo van a hacer? Así no vayan a estudiar algo relacionado con historia. Participen, chicos, participen. Ah, ok, Jimena, no te preocupes. Pues si quieres, escribir tu Sergio, explicación. una preguntita. Sí, dime. ¿Constantinopla no era del Oriente? Sí, yo escribí Occidente. Ah, No, no. no, no, por lo de la península ibérica. Entonces, ¿En dónde dice? no, pues en la pregunta, Ah, pues ahí sí no sé. Ese es el chiste. por eso, entonces, Que mires a ver qué tanto sentido tiene o no tiene. ¿Tú cuál crees que es la respuesta? ¿O por cuál te irías tú? Este es el 2, este es el 6. por la C. ¿La C? Ok. ¿Alguien más apoya al compañero que está hablando? ¿O está de acuerdo? ¿O dice, no, ese man está mal, yo digo que es esta? ¿O qué opinan? 12. Digo porque me di cuenta. Porque así, así no
daría el mismo nombre. No se había hecho eso. Brian dice que apoya al compañero. Vale, alguno de los dos, si quiere, puede explicar por qué cree que es la C y por qué no son las demás. A ver si estamos en lo correcto o si de pronto hay un error ahí. Yo creo que ya podríamos pasar a mirar las respuestas. Brian, ¿por qué crees, o pues la persona que habló antes, por qué creen que es la opción C y no la A que dijeron algunas personas en el chat? Chicos, a ver, los tutores también participen. Emanuel, ¿cuál crees que es? Camila, ¿cuál crees que es? Y la monitora también, María Paula, ¿cuál crees que es? Bueno, como el silencio es lo que impera, vamos a pasar a ver la pregunta propiamente y vamos a responder la opción correcta. Primero voy a leer el enunciado. Dice, la ciudad de Constantinopla fue la capital del Imperio Romano de Oriente durante 1000 años, entre 324 y 1453, la cual fue fundada por Constantino I en el siglo IV, quien la nombró como ciudad capital del imperio durante su mandato. Esta ciudad fue un punto importante a nivel comercial, ya que servía como punto de paso entre Oriente Medio y el suroeste europeo. E igualmente gozó de una gran riqueza y fama durante su existencia en la Edad Media. Respecto a su posición geográfica, podemos afirmar que Constantinopla fue un eje clave en el comercio marítimo, ya que A. funcionaba como salida instantánea al mar Mediterráneo que comunicaba los territorios ubicados en la península ibérica. B. servía como punto de intercambio directo entre territorios del Imperio Carolingio y del norte de África. C. era el punto de paso para cruzar del Mar Negro al Mar Egeo y posteriormente al Mar Mediterráneo, determinando así el comercio entre Europa y parte de Asia. O D. podía ser una aliada estratégica durante la organización de las campañas para liberar Tierra Santa. Bueno, no alcanzo a leer lo que dice más abajito, pero pues ustedes sí, ese es el punto. Vale, vamos a mirar las preguntas las respuestas y la dinámica que les dije que manejan las respuestas del ICFES. Para las personas que van a presentar el ICFES, que pues creo que es más de una, tomen en cuenta algo, si no se nos han enseñado aún, y es que el ICFES suele manejar 4 tipos de respuestas. La respuesta correcta, la respuesta que sí pero no, la respuesta que está absolutamente mal y la respuesta que está fuera de contexto. ¿Sí? Tomen en cuenta esas 4 opciones porque suelen ser las que uno ve, o es la dinámica que uno ve tanto en los componentes de ciencias sociales o pues lo que tiene que ver más con una evaluación de hechos históricos, como con lo que es lectura crítica. O sea, esa parte también va a estar súper presente, entonces tómenla en cuenta aquellas personas que van a presentar nuevamente el ICFES, o pues en general, porque esto es también como un tipo de características que suelen manejar las preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál creen que es la pregunta como que sí pero no? ¿Alguien se anima a decir? ¿Alguien rompe el silencio que gobierna esta reunión y da su opinión? Antes de eso, quería que su merced, no sé si su merced puede ver el chat. Ah, no estaba viendo, perdón, lo estaba viendo antes, pero Vale. dejé de verlo. Lady
Dice que el Mar Negro no estaba antes de Constantinopla por la ubicación geográfica. Eh, bueno, en ese sentido, Gracias. no sé, Eh, siento un eco. ¿Qué dijiste, Manuel? Perdón, no te escuché lo último que dijiste. Lo que dijo Lady, que por ubicación geográfica. Mami, Camila No, vale. ¿Y qué dijo dijo Camila? la C, Constantinopla estaba en la conocida península balcánica. Entraba, espera, entraba en relación con ambos mares, Negro y Egeo, y es más adelante con el Mediterráneo. Ok, vale. Brian también dice como porque Constantinopla queda Turquía, lo que hoy es lo que hoy es Eurasia. Entonces, eso hizo que la época del Imperio Romano de Oriente tuviera mucho más comercio marítimo. Entonces la C, Bueno, mucha gente le da duro a la C. sí, Sí, la C de Cristo. Si no C es la C. No, mentira. Esto, vale, están en lo cierto. La respuesta es la C. Pero pues vamos a analizar la dinámica de las respuestas como les dije. A ver, aquí la respuesta correcta es la C. Claramente lo que mencionan es muy cierto. Constantinopla está ubicada en un punto clave, tal como lo menciona la compañera, que pues se ubicaba en la península balcánica, ¿no? Entonces, claro, era un punto de conexión entre el Mar Negro y el Mar Egeo, y pues más adelante con el Mar Mediterráneo, que se extiende entre lo que es el norte de África y el resto de la parte de abajo de Europa. Entonces, en este sentido, esa sería la respuesta. ¿Por qué es la C y no la A? La A, digamos que es el tipo de respuesta que un profe de una manera muy fea llamaba la respuesta del estudiante colombiano promedio, pero pues me parece que eso suena un poquito mal. eh, y pues no es tanto así, sino que es la pregunta con la que uno típicamente puede caer, ¿sí? O sea, como que uno dice, ah, pues esto tiene sentido, debería ser esta, ¿no? Eh, y el problema es que a esa pregunta como que le falta algo, o sea, sí podría ser, pero en realidad no. Y en esto tiene que ver la manera en la que leemos la pregunta. O sea, fíjense en lo que dice acá. Dice que como salida instantánea al mar Mediterráneo. Y hay un problema y es que después de pasar Constantinopla, uno no salía inmediatamente al mar Mediterráneo, uno salía al mar Egeo y después sí pasaba al mar Mediterráneo. Entonces, ese aspecto hace que la pregunta no sea cierta, o sea, digamos que en cierta manera podría ser cierta si dijese que funcionaba como una salida simplemente hacia el mar Mediterráneo. Pero pues el aspecto del lenguaje modifica mucho cuál es la opción adecuada ahí para responder. Entonces, pues igual las personas que dijeron que la A, muy bien, o sea, digamos que la tienen ahí más o menos clara, solo que hay que tener un pequeño cuidado con esas cuestiones. Ahora nos quedan las otras dos preguntas, que serían la que no tiene nada que ver y la que está completamente fuera de contexto. En este caso, la que no tiene nada que ver y está por allá perdidísima en otro lado, es la opción B, la que dice que servía como punto de intercambio directo entre los territorios del Imperio Carolingio y el norte de África. Y esto es así, ya que pues no necesariamente servía como punto de intercambio y de hecho estaba muy lejos de lo que era la parte de la península ibérica o el canal de la Mancha, ¿sí? Perdón, el canal de la Mancha no, eso queda por allá en otro lado. Entre lo que es la península ibérica y esta puntica que conecta Marruecos con España, que se me escapa el nombre, el estrecho de Gibraltar, creo que se llama. O sea, está muy lejos de ahí, está mucho más hacia el oriente, precisamente porque pues eso no corresponde al territorio occidental de lo que en ese momento era Roma, ¿no? Entonces, pues por eso esta es la opción que está completamente errada, porque no tiene sentido ni siquiera lo que está escrito ahí, o sea, eso no, nada que ver. Y la D, pues es la opción que, digamos que parece correcta, pero está fuera de contexto realmente. O sea, no corresponde a lo que estamos preguntando aquí o a lo que nos están preguntando. Y esto se debe a que esta pregunta nos está cuestionando
¿por qué Constantinopla fue un eje clave en el comercio marítimo? ¿Sí? O sea, nos está preguntando es por un aspecto económico respecto al comercio marítimo que tenía Constantinopla. Y la opción D está hablándonos del plano religioso que podía tener el territorio dentro de las cruzadas de la Edad Media. Es cierto que, digamos que Constantinopla también vivió un poco lo que fueron las cruzadas, especialmente por lo que les mencioné, de que pues el Imperio Islámico empezó a expandirse y pues ellos estaban ahí cerquita, al ladito, por decirlo de alguna manera, y esto pues llevó a que fuesen azotados por los árabes. Sin embargo, pues esto corresponde a un aspecto totalmente diferente y no tiene que ver con la pregunta. Entonces, esto es la pregunta fuera de contexto como tal. No siempre les va a salir esto así. Digamos que pueden haber ocasiones donde las preguntas no manejen, perdón, las respuestas no manejen esta dinámica, sino que pues tengan una dinámica diferente, pero por mi experiencia presentando el ICFES y por mi experiencia, digamos que teniendo pre-ICFES en el colegio, les puedo decir que es bastante común que esto pase, tanto en lo que es historia como en lo que sería la parte de lectura crítica. Creo que es más común en lectura crítica, de hecho, pero pues para esta parte del componente de ciencias sociales también puede aplicar. Y me atrevería a decir que también incluso en el componente de competencias ciudadanas, no sé si eso se llama así todavía o si tiene otro nombre, pero pues digamos que en esta parte también podría aplicar como tal la dinámica que les mostré. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quieran saber. Parece que hoy acabamos la clase un poquito temprano, no contaba con eso, pero pues bueno, o creo que la vamos a acabar temprano a no ser que eh, algún tutor o tutora o su monitora quiera añadir algo más. Entonces, ¿tienen más preguntas? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún comentario o algo por el estilo? No sé si por ahí en el chat hayan preguntas, vamos a mirar. Como algo confuso. Eh, No, es que estaba confundida con los videos. bueno, no sé. Yo les Bueno. pregunto algo. Sí, Emanuel hizo ahí una pregunta clave. Que no sé si saben cómo es hoy en día. Y no sé si conozcan muy bien de eso. Yo tenía entendido que sí. Sí, es Estambul. Entonces, como que no me Sí, la ciudad se llama material, así, Estambul. 405. Entonces, si quieren ubicarla así en el mapa y ver cómo la relación que tiene hoy en día, es chévere. Incluso, ¿se escucha? Sí, sí, se te escucha. Vale, perdón. Em, sí, no sé si recuerden que también que en un Kahoot lo tocamos, que decía cómo se llamaba Constantinopla hoy en día. Es eso, Estambul. Y era como para que se dieran cuenta más o menos en qué parte quedaba y eso. Y por lo demás, creo que está bien, ¿no? Pues todo, pues a mí al menos, no sé, me gustó mucho la presentación de Sergio. Creo que quedó como todo bien clarito. No sé si alguien quedó con alguna duda. Yo creo que los títulos fueron como bien adecuados. Sí, Entonces, ahí quedó como la memotecnia, yo creo, de los muñequitos y los memes. Y, y sí, sí, estas presentaciones han sido bien chéveres. Entonces, no sé si quieren, no sé, dejamos preguntas hasta las 1:30 y si no hay nadie más, bueno, no sé, no tienen ninguna otra pregunta, dejaríamos hasta ahí para que descansen un rato, se desperecen, estiren, no sé. Desayunen, se bañan. Desayunen, por favor. Y sí, con eso quedan con toda la energía. Igual chévere también que les quede un poquito de espacio para que se distraigan. Estaba pensando también en hacer un Kahoot
pero pues eso queda pendiente. El Kahoot va a ser como un poco distinto a todo lo que hemos hecho últimamente, o al menos como lo tengo pensado. No sé, me surgió la idea de una clase que vi, que no es, macho, no es de la nacional, pero pues me metí en Filtra a ver cómo hacía. Y el man usó una técnica muy chévere, que es como para que ustedes se distraigan un poco y como que dejen por un momento como de estar en ese modo así como súper serio y empiezan a participar más. La idea es como también que se rían un poco y pues que digamos como que desafían un poco esa lógica normal pero es que esto es así, tiene que ser así, así, así. Y pues se dejen guiar como por una parte más instintiva, que me pareció bien chévere. Entonces, no sé, les dejo la propuesta. Yo creo que de pronto el viernes, de 8 de 8, estaríamos haciendo ese Kahoot. Y pues terminando ya, pues creo, ¿no? Más o menos. Estaremos por ahí dándole cierre a Edad Media. Y nada. Pues compartamos no sé si Sergio quiera o pueda, ¿Qué cosa? buscar el mapa de Constantinopla, lo que está alrededor, y le explicamos como el Mar Negro y el Egeo y eso. Ah, sí, vale, vale, está bien. Pues déjame terminar la presentación y ya, o sea, bueno, lo que me queda nada son como 2 diapositivas y ya. Ya buscamos eso. Eso se puede arreglar. ¿Qué? Bueno, ahorita. Bueno, vale. Yo voy buscando No, eso chicos, mientras termina su merced. listo, listo. No, chicos, pues nada, esto les quería comentar que, bueno, espero que les haya gustado la clase, que digamos que principalmente que hayan entendido, que hayan aprendido. Pues la verdad me esforcé bastante por traerles una clase un poquito más amena, más chévere, más relajada, pero pues sobre todo sin perder el carácter pues, de enseñanza que buscamos traerles y pues sí, de preparación que en medio de todo deberían tener tanto para el examen como pues para la universidad en sí. Entonces, pues si tienen alguna sugerencia, observación, comentario positivo, negativo, comentario nefasto, me lo hacen saber. Y no, pues nada, muchas gracias por haberme escuchado hablar tanto. Y pues sí, nunca cambien los TQM. Y ya eso sería todo. ¿Cómo te fue? Muchas gracias, Sergio. Bueno, voy a compartirles. Sí, a mí también me gustó el resto. Voy a aprender de la presentación de Cami y de Sergio y de la de Luisa. A ver qué hacemos. Y voy a agregarles el Kahoot a lo bien. No mentiras, ya se está compartiendo, gente. Me avisan, porfa. Por favor. Sí, con memes queda como bien, bien parche, bien chévere. Bueno, gente, ¿se está compartiendo ya? Sí, ahí ya se ve, Manuel. Listo, gracias. Entonces, pues acá está el Mar Negro. Entonces, miren, digamos como lo que estaban hablando ahorita, digamos las personas que conocen esto. Uy, perdón, me quedo. Este es el Mar Negro y digamos el mar Egeo es todo esto. Chun. Bueno, más o menos ahí. Entonces, si ven cómo es la relación y por eso era que Sergio les decía eso. Digamos, las personas que se ubicaron geográficamente,
pudieron notar eso, que digamos, acá había mejor dicho, el mar Mediterráneo lo voy a dibujar en rojo y pues empiezan como en todo esto. Entonces, si ven que directamente Estambul no relaciona esto. Esto digamos que podría ser como un Panamá, por decirlo así. Un Panamá que relaciona como el Mar Negro, que digamos hacia allá queda lo que vendría siendo como los asiáticos, las rutas comerciales asiáticas, que recuerden que incluso por acá también llegaba lo de la ruta de la seda, que eso es de China. Entonces, como para que se den cuenta como las rutas comerciales y porque tenía como una importancia con Asia. Y acá, miren que digamos, acá hay como muchas islitas en el mar Egeo. No sé si se está viendo pero bueno. Entonces, sí, digamos como que esa era la importancia. Y miren que Estambul, miren, es que en serio es como, técnicamente como en serio un Panamá. Es como un estrecho pequeño entre el mar Negro y el mar Egeo, ¿sí? Entonces, digamos como que esa era su posición estratégica y era incluso como más importante que la romana, ¿sí? Por eso también se puso como capital en estos tiempos, porque Roma igual tenía una influencia muy poderosa, pero incluso hasta Grecia, ah, Grecia estaba incluso mejor posicionada en ese sentido también, por la parte de que era como muy isleña y digamos podría llegar a más lugares, incluso la zona de influencia de esto, venga, borramos esto. Las zonas como culturalmente más importantes o que más aportaban era la parte del Mediterráneo, esta parte del Mediterráneo, la que les señalé. Y pues digamos como que miren que Grecia podía contactar con todo esto. Y por vía marítima, digamos como que era bastante sencillo, bastante más sencillo. Y sin contar que hacia allá podía llegar a África y pues tenía otras islas que también digamos como que venían en su dominio. Bueno, entonces eso les cuento. No sé si con eso ya queda como más clarito porque digamos como esa es la respuesta y cómo se ubican en esos mares. Y porque es importante como con Asia, de porque tenía como una importancia marítima, marítima y comercial. Entonces, bueno, no sé. Creo que ya con eso dejamos y espero que les haya quedado clarito. Si tienen alguna duda, pueden hablar con Sergio, con Cami, conmigo o con sus monitores, Mapu y Luisa, que ellas, digamos, están como muy atentas a eso. Bueno, entonces, no siendo más, creo que nada, que descansen. Bueno, descansen, no se estiren o coman, no se bañen. Y pues nada, nos estamos viendo, ¿listo? Recuerden que hay una monitoría hoy a las 4 de, acerca del simulacro con las monis. Entonces, si quieren, digamos, como saber en qué la embarraron o quieren como tener tips acerca del simulacro, entonces les recomiendo que vayan. Ahí también se va a hacer como una discusión sobre un tema que fue polémico incluso entre nosotros. Entonces, nada, bienvenidos, si pueden llegar. Eso es lo de la monarquía. Sí, Lo de teocracia y monarquía. monarquía y teocracia. Ahí sí, eso. Duramos como una semana debatiendo sobre eso. Uy, sí. Y eso fue tremenda cosa en el chat de Historia Universal. Ahí intentando llevarles la verdad Ay, por absoluta en llamada, bandeja de mami. plata. Sí, fue muy curioso. De hecho, a mí me dio risa porque literalmente llevamos como 24 horas hablando de una sola pregunta. No, Y yo creo que Real. duramos más. no, pues en un principio. Hubo memes de Cuando por medio y todo. yo vi como que, llevamos un 24 horas hablando de esto y no podíamos llegar a un consenso. Y empezamos a buscar fuentes externas y tampoco. Y bueno, Sí. Habían al opiniones final, divididas. al final creo que el gran debate final es otro. Y Pero pues ahí se igual los dejamos. claro. Ahí Entonces, solo sí. le doy detener grabación, ¿cierto? ¿Cómo? Solo le doy detener grabación.
No te escuché bien, Cami. Que ¿Qué solo sí, lo de qué? solo le doy en detener grabación, ¿cierto? ¿Solo lo de hoy tiene relación? No entiendo. Que sí, solo le doy en detener grabación. Ah, sí, dale en detener grabación y igual cuando todos salgan,